Desde Londres para el mundo, les saluda Mariela Rurush Bayona. Para mí es un honor estar acá. Me llena mucho de alegría poder encontrarme con ustedes. Yo aquí desde Inglaterra, a la distancia físicamente, pero cercana a ustedes por la tecnología. Un saludo muy especial para mi tierra Huaraz, de donde extraño sus maravillosas montañas, su gastronomía tan deliciosa, su excelente clima y su gente. Agradezco por esta invitación a Fátima Rodríguez, directora de Turismo de Ancash. Mil gracias a todo el equipo del Ministerio de Turismo de Ancash. También agradezco a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Un agradecimiento muy especial a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial del Turismo, quienes han promocionado este evento y han hecho invitación a los demás empresarios turísticos del sector sobre mi conferencia. También un agradecimiento especial a la Universidad Nacional de Ancash, Santiago Antúnez de Mayolo, en especial al profesor Ricardo Toledo por difundir y promocionar este evento. A mis padres, Filiberto Rurush y Francisca Bayona. Muchísimas gracias a los empresarios turísticos, a los guías de alta montaña de Huaraz, de la Casa de Guías, con quienes siempre confío en nuestros trabajos por su gran profesionalismo. Y en especial a mi padre, quien es parte también de la Asociación de Guías de Alta Montaña. A todos los estudiantes, a todo el público que nos acompaña de Ancash, de varios departamentos del Perú también. Escríbanos en Facebook y díganos desde qué lugar o ciudad se están contactando ahorita, desde dónde nos están viendo. Bueno, esperando que este sea un rato agradable para todos. Es un rato en el cual todos tenemos que trabajar en equipo para poder fortalecer y sacar adelante un sector que no solamente es el sector económico más humano de todos, sino que es el sector que también está siendo afectado, es el más afectado de esta pandemia. Como dijo la canciller de Alemania, Angela Merkel, no ha habido reto tan grande desde la Segunda Guerra Mundial, ya que ella nunca había sufrido una crisis tan dura, pues la situación actual es lo más cercano a vivir, no una guerra, pero sí el deterioro económico durante una guerra. El COVID-19 no reconoce clases sociales, jerarquías, sistemas políticos. El COVID-19 nos está afectando a todos. Y sin duda alguna, su primera fase es la fase del deterioro. La fase del deterioro a la unidad internacional, pero el segundo impacto es el impacto económico que esto genera. La pandemia del coronavirus nos enfrenta a dimensiones sin precedentes. Nos está golpeando a todos indiscriminadamente. Por un lado, la pandemia del coronavirus nos ha alejado de un periodo de desarrollo económico positivo y por otro lado, ha coincidido con dos grandes fenómenos disruptivos de nuestros tiempos, que son el cambio climático y la revolución digital, los cuales ya estaban cambiando nuestras vidas y nuestras economías independientemente del virus. En estos momentos se vive una tasa muy alta de desempleo masivo en el mundo y se vive el peor clima económico después de la Gran Depresión. Y sin duda alguna, se requiere del apoyo tanto del sector público como del sector privado para poder sacar adelante el turismo. Tenemos que estar todos alienados y en constante y permanente comunicación. Así que tenemos que contar también con toda la información actualizada posible para poder elaborar planes, estrategias y soluciones para la recuperación. Así que mañana es el Día Internacional de Turismo y todos tenemos que estar ahora más unidos que nunca
para sacar adelante no una empresa o una persona o dos, sino a todo el sector a nivel mundial. Así que debemos de tener mucho ánimo, ser más resilientes que nunca. No se olviden que nuestro sector siempre se ha caracterizado por ser el más resiliente de todos. Así que más que ahora, nos necesita. Tenemos que ser muy resilientes, trabajar mucho en equipo y con gran solidaridad. Es por ello, amigos, el tema que he propuesto para el día de hoy es el COVID-19 y el turismo internacional. Impacto y soluciones para la recuperación. Así que, por favor, Riser, empezamos con la primera hoja, por favor. Bien, el COVID ha ido evolucionando. Más o menos se detectó en noviembre del 2019 en Wuhan, en China, hasta llegar a ser una de las amenazas recientes más graves para la industria mundial del turismo en todos los tiempos. Pasaron semanas y la noticia del virus pasó a ser noticias, desde noticias muy pequeñas sobre el impacto en los viajes hasta la cancelación del evento más importante del mundo, que es ITB Berlín. Yo esto lo pude vivir personalmente, ya que yo iba a participar en el stand de ITB Berlín, junto con 10.000 expositores de 180 países. Este evento es el evento más grande del mundo en la industria de viajes y cuenta más o menos con 160.000 visitantes aproximadamente. Y bueno, 5 días antes del viaje recibí una llamada de los organizadores del evento y me informaron que la feria ITB Berlín se cancelaba por motivos de salud y seguridad. Entonces ya no pudimos viajar, fue 5 días antes del evento y todo se canceló lastimosamente. Así que, bueno, ese es el primer impacto en nuestra industria. Yo pienso que ahí es donde se pudo hacer notar que ya este virus iba a ser algo grande, algo impactante que iba a afectar a nuestra industria. Bueno, y luego hubo una falta de comprensión del coronavirus al principio, ya que no se conocía mucho sobre la enfermedad, sobre la transmisión, periodos de incubación, síntomas, y también había una gran preocupación de los asintomáticos, de la gente que transmitía la enfermedad sin saberlo. Incluso, hasta ese momento, yo veía que los organizadores mundiales de turismo, gobiernos a nivel mundial, no estaban proyectándose para la mitigación del impacto que este podría afectar, ya que y también, asimismo, la Organización Mundial de la Salud todavía no había declarado al coronavirus como pandemia. Entonces, entre ese lapso, en mi opinión, no hubo una reacción tan rápida, tanto en el sector público y en el sector privado tampoco. Entonces, nadie pudo notar la seriedad de este tema, pero finalmente cuando el coronavirus fue declarado pandemia el 11 de marzo, entonces se declaró como una emergencia sanitaria mundial con un nivel de riesgo muy alto, ¿no? Hubo una confusión en los medios, ya que había noticias que decían que esto era algo simple, sencillo, que se podía manejar, y otros decían que no, que era iba a ser algo muy grave. Pero sin embargo, ya una vez declarado como pandemia y esta confusión que hubo, empezaron los gobiernos con el cierre de fronteras. Y esto realmente causó un problema en el turismo, ya que, por ejemplo, no había falta de previsión en este tema, ya que los turistas no podían regresar a casa o no habían arreglos de vuelos de evacuaciones y expatriaciones inmediatas. Entonces, esto dejó una connotación muy negativa en el futuro del turismo. Había un sinsabor, ya que en realidad muchos países no te habían previsto
no tenían estrategias ni planes de evacuación y contingencia para que puedan realizar esto. Y cerraron las fronteras y ni más, nada más. Entonces, lo que pasó es, en mi experiencia, en las counters no dejaban de contestar el teléfono porque todo el día sonaba el teléfono, no dejaba de sonar. Había mucha gente en estado de desesperación. Algunos ejemplos me llamaban de Machu Picchu, turistas desesperados que se agrupaban, que querían que les alquile un avión privado, ya que ellos realmente no sabían cómo salir de allá. Y no había vuelos comerciales porque no se abastecían. Entonces se desesperaban porque las fronteras ya las iban a cerrar, incluso gente que ya realmente parecía que estaban pidiendo auxilio. Y tal así, por ejemplo, otro ejemplo, me llamaron de un crucero en las Islas Malvinas, eran 400 personas que no sabían dónde parar y nos estaban contratando para realizar el traslado en avión privado. Entonces, tuvimos varios llamados de emergencia durante ese lapso. Tuvimos llamadas desde Ecuador, desde Brasil, Venezuela, además de Perú. Y yo supongo que ustedes también en el sector turismo han podido vivir eso. Entonces, bueno, ahí viene la innovación, ¿no? En esta crisis. A veces, bueno, se dice que la crisis también hay que verlo como una oportunidad. En ese momento, nuestra empresa aperturó el rubro de evacuaciones y expatriaciones y pudimos lograr sacar a varios grupos. Pero, sin embargo, en el sector de la aviación privada no nos pudimos abastecer. Pero a lo que voy es que si hubiera habido un plan de emergencia de evacuación y expatriación, este sinsabor en el turismo realmente se hubiera podido evitar. Y ahora, para el futuro, pues, esperamos que ya esté esto listo y preparado sobre el plan de crisis, evacuaciones y repatriaciones, lo vamos a ver más adelante, pero ya este es un punto importante porque ya está dentro de las estrategias, ¿no?, que se van a tomar. Si bien ahora los sueños de viajar se han visto frustrados y son decepcionantes, hay otro impacto que es mucho más devastador y es el impacto en las personas y en las empresas cuyo sustento depende de las personas que viajan, de los turistas. Hay 75 millones de empleos en viajes y turismo que están en riesgo debido a la pandemia. Con los museos, monumentos y atracciones turísticas cerradas y las restricciones gubernamentales impuestas a los viajes en todo el mundo, las empresas privadas cerrando o quebrando o reduciendo personal, empresas que han hecho reducción de personal, que obviamente el personal a veces siempre son los últimos en la cadena, así al igual que los guías turísticos, los porteadores, los arrieros, personal auxiliar, artesanos. Ellos probablemente son algunas de las principales víctimas de esta brusca y repentina caída de la industria. Ya antes del coronavirus había una preocupación en el turismo y esta preocupación era el sobreturismo. ¿Qué es el sobreturismo? El sobreturismo es el hacinamiento por la afluencia excesiva de turistas, que a menudo resulta en conflictos con los pobladores locales y también hay un deterioro e impacto negativo de los recursos naturales. Y esto sobrepasa todos los temas ecológicos y la repercusión. Incluso esto puede llevar hasta el cierre de destinos. Y, por ejemplo, el cierre de destinos y afecta en lo que es el cambio climático. Entonces, antes de la pandemia había ese temor de que había sobreturismo, pero ahora la balanza ha cambiado, se ha inclinado para el otro lado. Ya no hay preocupación del sobreturismo, ahora la preocupación es del turismo insuficiente, ¿no? Eso es lo que ahora nos preocupa. Entonces, en la situación actual hay muchas cosas que aprender y todas las estrategias que hay que tomar sobre el impacto de la industria del turismo. La primera estadística. Bien, estas estadísticas son las
proyecciones del turismo para el 2020. Son las llegadas internacionales globales. Entonces, podemos ver desde el 2000 hasta el 2020 que ha habido un cambio en el turismo debido a varios tipos de causas, ¿no? En el 2001, por ejemplo, el turismo cayó en un 0.1% debido a los ataques del 11 de septiembre. Asimismo, otra caída que se dio en el año 2003 por la epidemia SARS. Y otra por la crisis económica global que hubo en 2009 con una caída del 4%. Y ahora el 2020 con el coronavirus, donde las proyecciones según la Oficina Mundial de Turismo de las Naciones Unidas, hay 3 escenarios. En el escenario donde el turismo cae en un 58% o un 70%, o el tercer escenario del 78%. Pero este cuadro fue elaborado más o menos en abril y realmente ustedes todos sabemos que la caída del turismo ha sido casi en un 100%, ¿no? Entonces, ahí como ven, el turismo fluctúa entre, sube y baja los escenarios, y estas estadísticas, porcentajes del 2020, esos escenarios está también de acuerdo a la apertura, ¿no? de las fronteras, porque se programó aperturas de fronteras en julio, septiembre y diciembre. Sin embargo, ya varios países se están demorando en abrir las fronteras, ¿no? El turismo internacional, ok. Acá vemos el crecimiento, cómo fue cuando hubo el crecimiento del virus SARS, que valga en la redundancia, bueno, el virus es SARS, es un virus de la familia del coronavirus y hasta ahora no hay la vacuna tampoco. Pero claro, el virus SARS fue solo una epidemia, ¿no? Que afectó a un número mínimo de personas. Y bueno, acá vemos cómo se recupera el turismo durante estas épocas. Por ejemplo, en el SARS, en el 5º mes, se recuperó, más o menos en el 5º mes, en 2%, y de ahí el 11 de septiembre se recupera el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. La recuperación se dio en el 6º mes y la crisis económica global que se demoró en recuperar, que todavía se demoró en el 10º mes en recuperarse, ¿no? Bien, este slide es sobre el crecimiento económico. Entonces, como ven esta ruta, desde el 2000 al 2020, el número de turistas internacionales global ha ido siempre en ascenso, con unas pequeñas caídas, como por ejemplo en el SARS o con los atentados del 11 de septiembre. Y ya estábamos llegando casi a los 1.5 billones de turistas al 2020, para el 2020, ¿no? Entonces hay una caída, 1.5 billones de turistas para el 2019, y luego hay una caída en el 2020, pues, ¿no? Y la caída, de acuerdo a los 3 escenarios, según las Naciones Unidas, una caída de 850 millones o una caída de 1.020 millones. A ver. Y ya, bueno. Entonces, estaba muy bien y bueno, cae, ¿no? Cae en los 3 escenarios el turismo. Y esas caídas se dan siempre y cuando hay apertura de fronteras, siempre y cuando es ese porcentaje de recuperación.
Este es igual, es lo mismo que en el previo slide sobre el crecimiento económico, pero este está más actualizado. El otro, el primero era como en abril y este lo han hecho como más o menos junio. Entonces muestra otros números un poco más altos porque la caída ha sido, a medida que va avanzando los meses, se van actualizando y pues la caída es más alta, ¿no? Es por eso, ¿no? Igual ahí está, mencionan la caída del SARS, la crisis económica mundial, ¿no? Y cuánto ha sido la caída del turismo a nivel mundial. Ya, el siguiente slide, por favor. Bien, acá se puede ver los arribos de turistas en el año 2020 de una donde va cayendo, ¿no? En el mes de abril, mayo, junio, hasta llegar a su nivel 0. También vemos los cambios por regiones, como se fue dando en el Caribe, en América del Norte, en Centroamérica y en Sudamérica. Ese es un cambio por regiones del turismo. Entonces, este es, bueno, son las proyecciones que vemos cómo se fue dando el cierre de fronteras, que en mayo, en cada mes, cómo fue el avance de la pandemia en cada continente. En África, por ejemplo, en junio se llegó hasta el 99% de cierre, ¿no? de países. Acá en 100% en Asia. Entonces es casi un 90 y tantos, la media 93 a 100% de cierre de países que ha habido, ¿no? Por el coronavirus. Entonces, si ustedes vieron anteriormente, ha habido entre 290 y 440 millones de turistas menos. Y esto nos hizo notar que más o menos el turismo ha retrocedido entre 5 a 7 años. Entonces, más o menos hemos perdido un avance de 5 a 7 años en lo que es el turismo. Y como ustedes saben, el turismo es uno de los sectores prioritarios en materia de exportación de servicios. Entonces, y las exportaciones podrían caer entre 300 a 400 billones de dólares. Entonces, bueno, y en esta última estadística es los 3 escenarios en el caso de llegadas internacionales de turistas. Siempre y cuando se hagan apertura de fronteras, por ejemplo, en julio, si se apertura en julio, el crecimiento va a ser más alto, obviamente, los que aperturan en septiembre y los que aperturan en diciembre. Entonces, Perú he escuchado que está aperturando las fronteras en los primeros días de octubre, que está entre más o menos, ¿no? En octubre, y bueno, esperemos que tenga un crecimiento también importante. Pero bueno, si abre, por ejemplo, septiembre, los que están en septiembre tienen un crecimiento desde hasta 60% más o menos, dependiendo, ¿no? Bueno, eso es todo en cuanto a lo que es estadísticas, todo el impacto negativo y todo lo que nos muestra la realidad hoy del turismo. Pues es tiempo de cuidar los empleos en el turismo, siendo uno de los sectores más afectados. También eso es para, todos los slides ha sido para mostrar todo lo que es el análisis macro, ya que luego entraremos a lo que es Perú y Latinoamérica. Entonces pensamos, pues, y bueno, un punto muy álgido y muy preocupante son cuántos millones de empleos están en riesgo. Entonces yo asumo que las más afectadas han sido las MIPES y las pymes. Y tenemos que crear mecanismos para que las empresas privadas sobrevivan a esta crisis y se puedan recuperar rápidamente. Y sin duda alguna necesitamos trabajar en conjunto, sector privado y sector público, para desarrollar políticas que tengan un menor impacto social y un gran impacto económico, ¿no? Por esta pandemia. Entonces,
se deben tomar medidas fiscales y monetarias para apoyar al turismo y al sector privado y para proteger los empleos, que es muy importante, que es súper importante, especialmente aquellos empleos independientes, como les dije anteriormente, los guías turísticos, los arrieros, los artesanos. Hay que brindarles políticas de apoyo, no solo a nivel internacional, pero también a nivel nacional y a nivel local, porque es de esa forma en que se va a ayudar a que se recupere la economía rápidamente. El turismo es el principal creador de empleo, ya que 1 de cada 10 trabajos son relacionados al turismo. Entonces, imagínense cómo estamos ahora. Y para el 2030, antes del coronavirus, se proyectaba que el turismo iba a crecer de 8 trillones, 8.8 trillones. Entonces ahora pues tal vez eso vaya a bajar, todo depende de cómo se recuperan las economías, de qué estrategias se empleen y cuánto vayan a trabajar, ¿no? Como había mencionado, ya se ve que el turismo ha retrocedido, ya más o menos hasta 7 años hemos retrocedido con este evento. Entonces, realmente nuestro sector, el turismo, tiene que liderar la recuperación económica y no podemos cometer los errores del pasado. Se deben de crear planes de recuperación. Tiene que estar alineados con organismos internacionales, el sector privado y el sector público, ¿no? Tanto a nivel nacional y nivel internacional y que tengan bastante impacto. Por ejemplo, en los atentados del 11 de septiembre, ahí también, eso lo podemos ver en otra ocasión, pero más o menos brevemente, ahí hubo una demora en lo que es recuperación, ya que el sector privado y el sector público no estaban alineados. Entonces, eso también, ¿no? Es un ejemplo de que no hubo un trabajo en equipo, pues esperamos que para ahora sí lo haya y se pueda hacer esta recuperación rápidamente. Entonces, la recuperación del turismo internacional para el 2021 se prevé que crecerá un 15% en lo que es domésticos o locales y un 39% en lo que es internacional. ¿Ok? A partir del 2021. Eso también habla por países, por ejemplo, Asia-Pacífico, se recupera entre mayo y junio, y julio-septiembre también hay una recuperación de las Américas, ¿no? Hasta el 10%, de octubre a diciembre. Ya, esto es el 2020. Ahora el 2021, que es todo lo morado, es la recuperación que se da en cada continente, es el porcentaje que se está dando de recuperación. Bien, la gestión de crisis, ¿no? Cuando pasa una crisis, todos a trabajar para mitigar el impacto. Es clave incentivar la retención de puestos de trabajo, mantener los empleos, atender a los grupos más vulnerables. Y esto mismo yo sé porque cuando he ido a hacer Camino Inca varias veces con nuestros porteadores y nuestros guías, ¿no? Verlos cómo viven, son grupos muy vulnerables. Así es, en esa época me encontraba yo, en el 2012 he ido más o menos en la última vez a Camino Inca y estaba organizando el primer Camino Inca de lujo y estábamos implementando y equipando y entrenando a todo el personal. Otro pues, es apoyar a la liquidez de empresas, en lo que es mitigación del impacto. Otro, revisar los impuestos, las tasas normativas que afecten al turismo. Otro, cuarto, protección al consumidor. Lo que es protección al consumidor, hay que tener siempre políticas que den confianza, ¿no? Y tanto al consumidor y para el empresario también. Siempre hay que tener un contrato
Y, por ejemplo, cuando se inició la crisis del coronavirus, todos los clientes también cancelaban a los operadores y eso también no fue bueno, ¿no? Porque les afectó en su flujo de caja. Entonces, aquí en Europa se reguló. Entonces el gobierno dio la opción de que las empresas den vouchers a largo plazo a los clientes para que, en vez de dar reembolsos, para que puedan viajar de acá a 2 años, ¿no? No sé cómo habrá sido en Perú, pero entiendo que ha podido ser. Esperamos que haya sido algo así, que haya podido tener apoyo del gobierno. En lo que es evaluación de riesgos, hay muchos miedos de los viajeros. Aquí hice un pequeño análisis en Inglaterra y aún hay miedos de viajeros. Pese que sí hay un gran porcentaje de gente que desea viajar, hay viajeros en los cuales tienen todavía temor a la segunda ola de contagios, tienen temor de volar o de estar en sitios públicos o cancelaciones de programas o quiebras de aerolíneas y operadores turísticos. Entonces, aún todavía hay temor. Ahora, en lo que es gestión de crisis y mitigación del impacto, hay etapas, ¿no? La etapa de la preparación, prevención, identificación, recuperación, monitoreo. Entonces, ahora estamos en una etapa de recuperación y esperando que podamos, el Perú pueda salir adelante rápidamente, ¿no? Y esté listo. Bien, lo que es gestión de crisis y mitigación del impacto, se debe incentivar la retención de puestos de trabajo, mantener el empleo de cuenta propia y de los grupos más vulnerables, apoyar a la liquidez de las empresas, revisar los impuestos, garantizar la protección al consumidor y la confianza, ya que el destino más visitado por los turistas, una vez que se aperturen las fronteras, va a ser los que ofrezcan más seguridad y confianza. En lo que es evaluación de riesgos, existen factores que impulsan el miedo a viajar, los cuales ya los mencioné previamente. Miedo a volar, los pasajeros todavía están en modo de espera, reducción y cierre de rutas aéreas por parte de las aerolíneas, el miedo del cierre de sitios turísticos y atracciones, también miedo de las interrupciones, cancelaciones de eventos. También hay una información ambigua sobre los seguros de viajes en estos momentos, ¿no? Todo esto es algo que se tiene que trabajar para poder dar mayor confianza a los clientes. En lo que es las soluciones para la recuperación al corto y mediano y largo plazo. Bueno, entonces hemos estado hablando de todo lo que es global. Ahora quiero pasar a lo que es más particular. Posteriormente, al final, les voy a dar mis recomendaciones también a título personal que yo como Mariela les quisiera dar a todos ustedes, a los empresarios, a cada uno, a todos los que nos están escuchando. Bien, en lo que es soluciones para la recuperación, apoyemos a la salud. Busquemos aquí soluciones para el sector privado. Ustedes, como saben, cuando abran de nuevo los mercados, la seguridad pública va a ser muy importante. Es decir, en las aerolíneas se va a requerir para cuando todo lo que es salud, higiene, la limpieza de aviones, en los aeropuertos, en los atractivos turísticos, en los centros comerciales, en la manera como los turoperadores empiezan a garantizar la salud de los paquetes turísticos, en desinfección de hoteles, desinfectar las habitaciones, los restaurantes. Bien, en lo que es el apoyo a la salud, busquemos aquí soluciones para el sector privado. Entonces, para estas soluciones se tiene que abrir los mercados, la seguridad pública es muy importante. Es decir, en lo que es limpieza de aviones, en los aeropuertos, en los atractivos turísticos, en los centros comerciales, en la manera como los turoperadores van a tener que garantizar la salud en sus paquetes turísticos. Empleo como desinfectar, también en lo que es hotelería, desinfección. Bien, entonces en lo que es la salud, soluciones para el sector privado, todo lo que es limpieza de aeropuertos, hoteles, programas turísticos,
restaurantes. Entonces, este punto es muy importante, por favor, que tienen que tomar bastante prevención. El segundo punto es el apoyo a la economía. En el apoyo a la economía son todas las soluciones que tienen que tener, por ejemplo, todo lo que es materia de tecnología y la economía circular, la sostenibilidad. Todo eso hay que tener bastante para que pueda así empezar a vender rápidamente sus paquetes turísticos más rápido, de una manera más eficiente. Y la tercera, que es la de destinos. Entonces, básicamente, ustedes saben, todos aquellos que han trabajado en Perú en los años 80, saben ustedes mejor que nadie que sin seguridad nadie viaja. Y hoy en día se siente seguro, ¿no? Nadie se siente seguro en ninguna parte del mundo porque solamente hay mucha gente que desea quedarse en su casa, y es cierto, porque por las olas de contagio y por todo, que es la única forma de poder evitar la pandemia, en realidad, en algunos casos, ¿no? Entonces, hay que mitigar este impacto en los destinos turísticos, ¿no? Tenemos que mitigar este impacto, ayudar en la comunicación también a los clientes, ¿no? Donde podemos generar un nuevo marketing turístico para poder ayudar a que los destinos vuelvan a ser los destinos turísticos de antes o incluso mejores. Y la siguiente acción, que es el apoyo a los destinos, es esa. Entonces, apoyo a la salud, la economía, y bueno, y una más que quisiera agregar es la comunicación, que es muy importantísimo recobrar la comunicación con los clientes y poder darles recobrar la seguridad y darles esta seguridad, ¿no? En lo que es el turismo. Se deben hacer campañas donde se pueda, donde se deba mencionar todo lo que es seguridad y confianza de los destinos. Entonces, bueno, en la recuperación y apoyo, pues no perder empleos, recuperación del sector privado, de la política del turismo sostenible. Se sabe que el turismo sostenible es lo que ahora se va a trabajar todo para el 2021. Promoción de la inversión pública y privada y la educación. Todas estas soluciones se deben implementar en cada uno de los países lo más antes posible. Y porque creo que en la crisis es donde nace la innovación, es donde tenemos que pensar distinto. Y eso yo lo creo. Entonces, debemos de dar soluciones seguras, porque yo sé que en la crisis es donde saldrán las mejores ideas. Entonces, todos los países, los sectores privados deben de coordinar para su recuperación y deben de tener ideas. Deben de nuevas ideas, nuevos proyectos, ¿no? Para que se pueda dar una solución o mecanismos de solución para que se reinicie el turismo. Entonces, como dijo Albert Einstein, no podemos esperar que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo, ¿no? O sea que debemos dejar de hacer las mismas cosas y hacer un cambio. Y que la crisis según Albert Einstein, la crisis es la mayor bendición porque la crisis trae progreso. Entonces, en lo que es para el gobierno también es desarrollar capacidades, es muy importante. Esto a título personal en especialidades digitales, porque estamos en una transformación digital muy buena, pero hoy en día, así que en realidad es 100% digital ahora todo. Apoyar a todo lo que es estudios digitales en estos tiempos es crucial. Se debe apoyar al turismo en paquetes de emergencias económicas, nacionales, regionales y mundiales también. Entonces, se debe de pensar en el turismo sostenible, el turismo responsable, pero no solamente desde la política pública, sino también desde la promoción, empezar a mostrarse y a comunicarse como un destino responsable. Y yo creo que Perú ahí puede ganar muchísimo en América Latina, porque son destinos, no son destinos tan maduros, ¿no? Son destinos emergentes. Entonces, la recuperación de la salud tiene que ir ligada a la recuperación económica, porque ¿de qué nos vale tener salud si no podemos producir?
¿O de qué nos sirve producir si no tenemos salud? Entonces, la recuperación del sector privado es prioridad 1. No importa cuán grande o pequeña que sea la empresa, tiene que ser una prioridad, porque todos sanos y desempleados o todos sanos sin producir. No creo que eso sea una opción. La recuperación y apoyo a perder no empleos de los no vulnerables, que eso ya lo dije anteriormente. Y la educación también. La educación justo es un momento clave para hablar de la educación, ya que estamos viviendo de una revolución en la educación. Ahora, he escuchado a veces que se quejan de que no hay profesionales de buena calidad, que hay muchos empleados que tienen habilidades bajas. Entonces, este es el momento para crear programas que permitan fortalecer a esas personas que todavía no tienen esas habilidades que se necesitan para trabajar en turismo. Yo recuerdo cada vez que iba a Perú a dar una conferencia, por ejemplo, una conferencia que di en el año 2005, si no lo recuerdo, en el Congreso. Me preguntaron sobre los captadores informales en Huaraz. Entonces, justo este es el momento para capacitarlos y crear programas para su formalización. Entonces, y también no olvidarse de la transformación digital, que hoy en día todo es digital, ¿no? Y crear mecanismos para la gestión de crisis. También hay que proporcionar estímulos financieros para la inversión. Bien, ahora, en lo que es recomendaciones más inmediatas para el sector privado. En el plan de acción, segundo, seguimos monitoreando el impacto, porque esto cambia día a día. Tercero, trabajar en el plan de recuperación global. En el mes de abril presenté mi plan a las Naciones Unidas sobre la recuperación y estrategias y reinvención globales, regionales y locales del turismo durante y después del COVID. Entonces, debemos de ir trabajando todos, ¿no? Todos unidos en equipo, tanto sector público como sector privado. Tenemos que seguir trabajando en comunicación para que efectivamente sigamos teniendo el liderazgo que teníamos antes. Y pues efectivamente, por último, la resiliencia. La resiliencia es quizá uno de los grandes valores que tienen los emprendedores y que tiene el sector privado en el turismo, y que yo siempre le aplaudo, porque es el sector que básicamente se muestra siempre no solamente desarrollando políticas distintas, sino también recuperándose rápido. En lo que es acciones estratégicas para el sector privado, tenemos el plan de relanzamiento del turismo, la investigación de mercados, desarrollo de la marca, la diversificación, los paquetes especiales, la postergación de reservas, los viajes flexibles, las ventas de merchandising, las condiciones y políticas de beneficio mutuo, reestructurar y repensar en las empresas, renegociación de contratos, problemas operacionales, monitorear países sobre cierre de fronteras, incrementar la confianza y seguridad de los clientes, fidelización de los clientes, proteger al personal y posicionar a tu empresa. Todos estos temas es un tema muy amplio que por el tiempo no lo vamos a extender, pero sí sería bueno que tal vez tomen una foto y que empiecen a investigar sobre todo esto. Bien, entonces en las soluciones se deben implementar soluciones de recuperación para el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, un liderazgo y planeamiento. En el mediano plazo, implementación de la recuperación. Y en el largo plazo, una reevaluación de las estrategias y la innovación. Bien, en lo que es soluciones para la recuperación, también es bastante amplio este tema. En lo que he podido enumerar son lo que se debe de estudiar en lo que es finanzas, marketing, staff, operaciones, confianza al consumidor, comunidad, comunicaciones, relaciones gubernamentales, políticas, sostenibilidad, integración. Entonces, es bastante largo. Este tema lo debemos de ver posteriormente. Por ejemplo, ya hoy en sus preguntas también nos pueden consultar sobre uno de estos temas o puntos que deseen ampliar o ahondar. Continuamos con el siguiente slide, con lo que es el turismo doméstico y regional, la digitalización del turismo.
Ahí nos pueden ver toda esa lista. Yo les voy a mencionar a ver solamente algunos puntos, los más importantes. Sostenibilidad, por ejemplo, hemos hablado de sostenibilidad. Ya puedo mencionar lo que es sostenibilidad. Promover acciones más sustentables e innovadoras. También ver el turismo es un sector no que hace la experiencia, sino que facilitamos las experiencias de los clientes. Tenemos que hacer un turismo regenerativo, local, nacional e internacional, y hacer políticas de desarrollo en base a la sostenibilidad. En lo que es integración se puede ver, por ejemplo, la coordinación con gobiernos en todos los niveles, ¿no? Y turismo doméstico regional, digitalización del turismo, colaboración, rol de los académicos y el análisis de datos, el planeta y la gente, el liderazgo. En lo que es, a ver, este rol importante, digamos, el rol de los académicos y análisis de datos. Ahora más que nunca, el turismo requiere de profesionales que nos ayuden a realizar investigaciones basadas en datos y soluciones que nos apoyen en la industria, para nuestra industria. Todo esto va a ser muy importante, este rol de los académicos, incluso de otras profesiones, es muy importante que se unan y nos puedan ayudar en lo que es la recuperación del turismo. Crear mecanismos y estrategias en la gestión de crisis, proporcionar estímulos financieros para la inversión y operación en el sector turismo. Así no se cae la inversión, integrar la sostenibilidad ambiental, prepararnos para el mañana, trabajar en el turismo interno. Ahora el turismo que se va a activar primero va a ser el turismo de naturaleza y de aventura, entonces hay que trabajar en eso. Hay que ver el rol de las universidades, la revolución de la educación, el rol de las agencias de viajes y guías de turismo, ¿no? Hay bastante que trabajar. Y bueno, voy a dar mis reflexiones finales sobre lo que es turismo. Bien, ya es tiempo de repensar el turismo, en ver la posibilidad de viajes de sustitución, donde no se focalicen más bien en esparcir, sino en reunir gente, sino más bien en esparcir hasta los pueblos aledaños, donde puedan hacer nuevas rutas, se incentiven los destinos menos visitados y poder gestionar mejor todo esto, ¿no? Se debe volver a perfilar el marketing para algunos mercados de origen y audiencias objetivos más resistentes. Esta pandemia nos ha dado una gran oportunidad de empezar de nuevo, desde cero, donde tengamos un turismo con una nueva visión, con un nuevo futuro y podamos reivindicarlo. Es hora del gran cambio en el turismo y básicamente yo veo varias oportunidades para Perú y para Latinoamérica. La primera, quisiera decirles que el turismo cambió. No se sabe si va a cambiar para siempre, pero el turismo cambió y por ende el perfil de turista también ha cambiado. Todavía no sabemos cómo va a reaccionar, pero lo que sí les tengo muy claro, o lo que yo tengo muy claro, es que los mercados no van a abrir al mismo tiempo. Es obvio que primero va a abrir China, luego Asia Pacífico, luego Europa y último Latinoamérica y África, porque Latinoamérica y África han sido los últimos países en recibir el COVID-19, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué está haciendo el Perú para atraer a todos estos mercados nuevos, ¿no? A los primeros que van a abrir también. Entonces, no debemos de quedarnos en nuestra zona de confort. Tenemos que seguir trabajando en atraer mercados, no solo los mercados normales que siempre traíamos para América Latina, pero también a nuevos mercados, tal vez mercados que nunca antes pensábamos trabajar, pero tal vez sí, ahora se tiene que evaluar y traer también nuevos mercados, ¿no? Entonces, en Europa yo veo que sí, hay gente que ya está lista para viajar. Por ejemplo, acá en Inglaterra, cuando terminó el confinamiento casi total, la gente se aglomeró, salieron a todos los sitios turísticos, a todo lo que es naturaleza. Entonces, eso sí, yo veo que sí realmente. Por ejemplo, otro ejemplo es en China,
bueno, según las estadísticas que mandó la Asociación de Agencias de Turismo de Asia-Pacífico, no sé si es bueno o malo, pero cuando salió, se aperturó el confinamiento en China, el 64% de la población dice que sí viajaría si les quitan la restricción. Y claro, lo negativo fue que cuando ellos les abrieron el confinamiento, ellos se aglomeraron y todos los sitios turísticos estaban reventando, ¿no? Entonces, eso es lo que no se quiere. Una vez que se abran las fronteras con Perú, tiene que haber reglamentos y políticas muy claras, ¿no? Donde debe manejarse, cómo se debe de manejar el turismo responsablemente. Todo eso. En lo que es turismo también, la gente que trabaja en turismo debe adquirir habilidades no solo digitales, pero también turísticas. Muchas veces nos quejamos de que el turismo tiene buen talento, pero que no está calificado. Entonces, yo, por ejemplo, ya tengo un mes en mi casa, ¿no? Estoy unos 5 o 6 meses ya trabajando desde mi casa, pero hemos incrementado nuestra empresa, lo que es aviación privada, en evacuaciones médicas, transporte de carga. Empecé mis clases en la Universidad de Oxford. Entonces, es muy importante, igual que todos en nuestra industria, que sigamos preparándose. Bien, lamentablemente el turismo es el sector más afectado por el COVID-19 y como siempre ha sido un sector frágil. Se deben tomar estrategias de recuperación, reconstrucción, innovación, prevención y contingencia. El turismo se reactivará primero a nivel local, nacional, segundo a nivel continental y luego a una recuperación total. En aproximadamente 2 años se recuperará al 100%. Entonces, hay mucha incertidumbre aún y el futuro es impredecible para todo el mundo. Pero lo que sí sabemos es que la hospitalidad de viajes y el turismo nunca volverán a ser lo mismo. Y finalmente, para ya terminar mis recomendaciones y terminar con mi charla, mi recomendación aquí va para todas las agencias de viajes y para todo el sector privado. Sigan hablando con sus clientes a nivel internacional, no crean que como el mercado está cerrado, no hay que hablar con ellos, hay que seguir hablando. En estos momentos hay que ser más solidarios que nunca, trabajen de la mano con los empresarios internacionales. Hoy con mis empresas estoy enfocada en 3 cosas. Primero, en hacer políticas y procedimientos para lo que es de bioseguridad, diversificando mi producto, mi mercado también. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer en el turismo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, no ha habido ventas en mayo, junio, julio, pero tienen que seguir pensando también a largo plazo, no solamente en el corto plazo. Y el mediano plazo. Tratemos de ser siempre proactivos y sobre todo de mirar hacia adelante en equipo. No es que digamos, es mi hotel o es mi agencia. Estamos todos unidos para que el turismo se recupere. Bien, bueno, muchísimas gracias. El tiempo nos ha quedado muy corto, la verdad. No hemos podido ver todo lo que es en detalle las estrategias, soluciones, pero ya en general. Ustedes pueden mandarme sus consultas si desean a mi correo. Es mariela.latinoamerica@gmail.com o me pueden contactar en mis redes sociales. En Instagram me buscan como Mariela Rubush. Nos ha quedado muy corto el tiempo para poder discutir esto, pero ya tenemos que terminar. Lo que sí quiero decir, muchísimas gracias a todos los que han estado escuchando. Tengan mucho ánimo, cuenten conmigo para que trabajemos y saquemos al turismo adelante. Y de verdad no hay que bajar la guardia, sino hay que tomarse todo con muchísimo positivismo y con muchísimas ganas de trabajar en equipo. Mil gracias.